Damos gracias a Dios por haberte guiado a unirte con nosotros para estudiar la lección de la escuela sabática. En nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos una cordial bienvenida. Esta semana estaremos repasando la lección número 7 para el 12 de febrero de 2022 y se titula Jesús, el ancla del alma. Primeramente, sí, elevemos una oración a nuestro Dios para pedir su bendición y su sabiduría. Padre que moras en los cielos, felices estamos de volver a unirnos con nuestros amigos para estudiar tu palabra, para estudiar tu voluntad, para que tú nos hables por medio de todo lo que esta lección ofrece. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el texto de esta semana encontramos la frase que hace parte del título de la lección, Nessie. Así es. ¿Qué te parece si vamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 19 al 20? Y dice así, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Te das cuenta, Nessie? Una lección hermosa. Así va a ser. Pablo usa aquí una metáfora de un ancla. Y el ancla es un símbolo en la sociedad que lo podemos ver en carteles, en diferentes partes de la sociedad. Así es. Sabemos que un ancla sostiene a un barco a la base del mar o de un río o un lago, y durante una tormenta impide que éste se estrelle con las rocas. Así es, Omar. Lógicamente las anclas sujetan la embarcación cuando las olas rompen, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, las olas se mueven, pero las anclas no. Las olas nos arrojan de un lado a otro, pero las anclas nos mantienen seguros. Las olas nos hacen preguntarnos, ¿y ahora qué pasará? Las anclas nos permiten aferrarnos a lo que conocemos. Es cierto, Omar, que a veces las anclas se zafan. Pero no sucede así con el ancla de la esperanza, mis hermanos. Amén. Leímos en el versículo 19, a donde nos dice que la esperanza de Jesús es el ancla segura y firme de nuestra alma. Esa esperanza, hermanos, no se basa en nosotros, sino en alguien mucho más poderoso que nosotros. Es interesante notar que este es el único lugar de las Sagradas Escrituras donde aparece la metáfora del ancla. Y leímos que esta ancla penetra dentro del velo. Ahora, la palabra velo aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces se usa para referirse al velo del templo que fue rasgado cuando Cristo murió. Y las 3 veces restantes la palabra velo se halla en Hebreos, capítulo 6, capítulo 9 y capítulo 10. En las referencias al santuario, la palabra en el griego es katapetasma. Es una palabra muy relevante, se usa para describir 3 cosas. Número 1, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así es. Número 2, la cortina de la puerta del tabernáculo. Y número 3, la cortina de la entrada del atrio. Entonces, Omar, surge la pregunta, ¿a cuál cortina se refiere el autor de Hebreos? Como aquella dentro de la cual penetra nuestra esperanza. Algunos escritoristas no adventistas enseñan que Cristo inmediatamente después de su ascensión comenzó su obra en el lugar santísimo del santuario celestial.
Eso es interesante, ¿no es Claro, cierto? porque él fue y fue glorificado por el Padre, y el Padre fue su primera coronación, ¿no? Así es. Eso es, bueno, algunos creen en eso. Sostienen que la palabra griega katapétasma se refiere a la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo. Dicen que la frase dentro del velo es una traducción de las palabras griegas teron tou katapetásmato, que algunas veces que aparece en la Biblia siempre describe el lugar santísimo. Sin embargo, no necesariamente puede deducirse que el velo que se menciona en Hebreos es el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Y que por lo tanto, Cristo, inmediatamente después de su ascensión, comenzó su obra mediadora en ese lugar, allí. Siendo que estamos hablando de esto, debemos presentar las tres posibles explicaciones de la expresión dentro del velo. Estamos entrando a cosas muy profundas. Estas tres opciones concuerdan con la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día acerca del tema del santuario. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera explicación dice que el velo significa la cortina divisoria entre los lugares santo y santísimo. Pero Pablo está hablando de la entrada de Cristo dentro del lugar santísimo del santuario celestial para dedicarlo. O sea, dedicarlo cuando él asumió su ministerio de sumo sacerdote. Esa dedicación está mencionada en Daniel 9:24 y se simboliza con el ungimiento del santuario terrenal después de que hubiera sido edificado. Número 2. La segunda explicación es de notar que en Hebreos capítulo 6, versículo 19, Pablo deja sin definir la palabra velo, pues su propósito es llamar la atención no al velo, sino a lo que está dentro o detrás del velo, a saber, el lugar donde ministra Cristo, nuestro sumo sacerdote. En otras palabras, Pablo está usando la palabra velo, katapétasma. Está difícil la palabrita. Sí, es un trabalengua. Cierto. No en términos de una explicación técnica o detallada de la estructura del santuario celestial, sino como una figura de lenguaje para describir lo que divide lo visible de lo invisible. Buenísimo. Lo terrenal de lo celestial. Claro que sí. En esta explicación dentro del velo significa sencillamente estar en la presencia de Dios. Muy interesante. Claro que sí, Omar. Ahora la tercera explicación es que Pablo describió en forma diferente y específica el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. En Hebreos capítulo 9, versículo 3, lo denomina el segundo velo. Por lo tanto, cuando Pablo habla del velo en el capítulo 6, versículo 19, debe referirse sencillamente al velo de la entrada del tabernáculo. Además, como el santuario celestial estaba prefigurado por el santuario terrenal, cuando Cristo ascendió al cielo, entró en el lugar santo, el primer compartimiento, para comenzar la primera fase de su ministerio celestial. Esto lo corroboramos en el conflicto de los siglos. Bien, el enfoque del estudio de esta semana, mis hermanos, está en que Jesús es nuestra esperanza, el ancla del alma. Entonces, Omar, sigamos con la lección del domingo para el 6 de febrero. Se titula Gustar de la buena palabra. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 5 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
Estos versículos, Nesí, tratan de la suerte que corren aquellos que se apartan de Dios. Uy, uy, uy. Es tremendo. El tema que se presenta es la posibilidad de restaurar a los que tuvieron una profunda experiencia cristiana, pero luego se han apartado. Ay, qué triste. ¿Podrán ser restituidos a la comunión cristiana y recibir otra vez misericordia? Este pasaje ha causado gran perplejidad y desánimo a muchos. Parece como si enseñara que los que se apartan de la fe están irremisiblemente perdidos, pues dice el versículo, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Bueno, entre los diversos puntos de vista que se han sostenido, creemos que dos son dignos de consideración. Veamos. Número 1, la apostasía de la cual aquí se habla es haber incurrido en el pecado imperdonable que se menciona en Mateo 12, de 31 al 32, pues es la única forma de apostasía sin esperanza. Número 2, que es el segundo punto de vista, es que el pasaje correctamente entendido no enseña que esta apostasía sea absolutamente sin esperanza, sino que esa falta de esperanza es condicional. La mayoría de los teólogos aceptan el primer punto de vista, aunque el segundo tiene sus fundamentos y puede ser sostenido usando el texto griego. La idea de que era imposible arrepentirse después de llegar a ciertas circunstancias era muy común entre los judíos. Ahora, el versículo 4 que leímos de Hebreos 6 dice que esas personas gustaron del don celestial. En los comienzos de la época apostólica se hacían muchos milagros. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran curados y aún muertos eran resucitados. Gustar de esos poderes era participar de ellos. Claro que sí. Claro, ya fuera recibiendo personalmente una curación u, otro beneficio, o haberlo presenciado. Podemos ver en este texto que se enumeran estas diferentes cualidades para mostrar que esas personas habían tenido una experiencia auténtica. Claro. Habían sido testigos de gran poder de Dios en su vida y en la de otros. Se les había confiado mucho. Y a aquellos que recibieron mucho, se les pediría mucho. Claro, Mar. Wow, Tremendo. el autor de la lección explica que Pablo probablemente tenía en mente aquella generación del desierto. Sí, la que había experimentado la gracia de Dios y su salvación. Yeah. La generación del desierto fue iluminada, de tantas maneras, Omar, por la columna de fuego, disfrutó del don celestial del maná, experimentó el Espíritu Santo, probó la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, en todas las maravillas y señales realizadas en su liberación de Egipto. Pablo sugiere, sin embargo, que así como aquella generación del desierto apostató, a pesar de esas evidencias, así los lectores de su carta a los hebreos estaban en peligro de hacer lo mismo, a pesar de todas las evidencias del favor de Dios que ellos habían experimentado. Y la lección es enfática con una pregunta. ¿Cuál? Bueno, comienza preguntando, ¿cuál ha sido tu experiencia con las bendiciones mencionadas en estos versículos de Hebreos? ¿Cómo has experimentado la iluminación a la que se refiere el pasaje? Vemos que como creyentes en Cristo, mientras le somos fieles, somos iluminados, experimentamos
experimentamos la conversión, somos liberados del pecado y de la ignorancia y gustamos del don celestial a través de la palabra de Dios y de su gracia, con el fin de ser transformados para la vida eterna. Bueno, es que gustar de la buena palabra es mantenernos firmes en ella, es seguir a Cristo de cerca, es contemplarle diariamente. Omar, esto es importantísimo en Muy realidad. profundo. Bien lo dice la pluma inspirada en El Camino a Cristo. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Amén. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, Gloria a Dios. tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como serás transformado a su semejanza. Ay, Omar, esta cita me emociona en realidad. A mí también. Porque, bueno, si estamos estudiando Jesús, el ancla del alma, ¿no es cierto? Ese es el punto principal que tenemos que pensar, es contemplar a Jesús para que Él sea esa ancla en nuestra vida. A la manera que contemplemos a Cristo Jesús, empezamos una relación íntima con nuestro Salvador. Y esa relación nos lleva a anclarnos en la piedra de ángulo, una piedra inmovible. Es importante de que nosotros, los que creemos en Él y los que están investigando sobre Él, que sepas que tú puedes estar en terreno seguro si te entregas a tu Salvador personal. Amén. Pruébalo, no lo rechaces. Claro antes de opinar, prueba el manjar que es Cristo Jesús. Así sea. Y tú puedes con eso darte cuenta que hay solución para tu problema, Amén. Para los problemas familiares, los problemas en el trabajo y otros problemas de otra índole. Claro que sí, Omar. Hoy el Señor está tocando tu puerta. Bueno. Debes entregar tu vida al Maestro. Amén, así sea para cada uno de nuestros hermanos. Seguiremos entonces, Omar, con este estudio profundo de la Biblia después de una corta pausa. Volvemos en unos instantes. Te agradecemos por acompañarnos. Pasemos entonces a la lección del lunes 7 de febrero. Se titula Imposible de renovar. Qué título curioso, ¿no es cierto? Para entender este tema, debemos volver a nuestras Biblias, leer y comparemos algunos textos que nos dirán qué significa crucificar a Cristo. Es un tópico muy duro. Sí lo es. Hebreos 6:4 y el versículo 6 dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto es tremendo. Sí lo es. Crucificar nuevamente al Hijo de Dios es una expresión figurativa que describe lo que sucede con aquel que niega a Cristo Jesús. Wow. Mateo 16:24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es la esencia de la vida cristiana. Renunciarnos y someternos a la voluntad de Cristo. Y Romanos capítulo 6, versículo 6 nos dice, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue sacrificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este pasaje destaca que la conversión y el nuevo nacimiento significan más que un cambio de profesión de fe y de hábitos de vida. Implican un cambio radical, efectuado por el Espíritu Santo. Solo Dios libera de la condenación y también produce una nueva persona, libre de la esclavitud del pecado. Ahora, Gálatas 2:20 también dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había muerto a ciertas cosas, pero estaba completamente vivo para otras. Su actividad después de su conversión era muy intensa. Es que la vida de un cristiano no es inactiva, hermanos. Jesús habló de esa nueva vida como una vida más abundante. Y el próximo texto se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, han renunciado irrevocablemente a cada tendencia natural que no está en armonía con la voluntad de Dios. Dios acepta esta decisión y continúa con la obra celestial de transformar la vida a la semejanza de Cristo. Amén. Por último, Nesí, vamos a ver Gálatas capítulo 6, versículo 14 en adelante. Ajá. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Pablo podría haberse jactado de su ascendencia judía. ¡Ay, soy judío! Y de sus capacidades que excedían en mucho a las otras personas. Claro. Pero no lo hizo porque Cristo reinaba en su vida, Nesí. Muy interesante ese punto, Omar. Tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos significa, como hemos leído, crucificar al mundo, al viejo hombre. Es. El propósito de la vida cristiana es que suframos una especie de muerte. Solo así podremos recibir la nueva vida que Dios quiere darnos. Muy buen concepto. Ahora, Nesí, la lección menciona que la lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Y eso lo sabemos. Terrible. Tú y yo y ustedes también. Peleando contra el yo, el ego. Es una batalla difícil. Sí lo es. El pasaje de Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, no se refiere a una persona que a veces fracasa en la batalla contra el mal. Dice el versículo que esa persona fue iluminada y gustó del don celestial. Así es. Pero volvió a caer, recayó. Entonces se refiere a la persona que después de haber experimentado la salvación genuina, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y procede a terminar su relación con él. En ese momento, Nesí, ocurre un cortocircuito, una separación. No porque Cristo ha decidido cortar a esa persona del reino de los cielos, sino que ocurre esa disociación por decisión de la persona. Claro que sí. En forma personal, al ya no querer seguir a Jesús. Esto es serio, Nesí. Muy serio y una triste condición, Omar. Y que ocurre constantemente. Todo el tiempo. El libro Mensajes Selectos, tomo 3, describe lo que sucede. Las escenas de la traición
el rechazo y la crucifixión de Cristo han sido reproducidas y lo volverán a hacer en una escala inmensa. Algunos se llenarán de las características de Satanás. Los engaños del archienemigo de Dios tendrán gran poder. Los que hayan dado sus afectos a cualquier líder que no sea Cristo, se hallarán dominados por una infatuación tan fascinadora que bajo su poder las almas se apartan para no escuchar la verdad y creer una mentira. Quedan entrampados y cautivos. ¡Oh! Que Dios nos ayude, Omar, a no tomar esa posición equívoca de perdición. Palabras punzantes, palabras fuertes. Tremendo, tremendo. Pero el autor de la lección termina diciendo algo hermoso. Hermoso, Omar. En el último párrafo del estudio de este día, él dice lo siguiente: mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la esperanza de la salvación. Gloria a Dios. Amén. Por eso hay esperanza para los que buscan a Dios. Pasemos entonces a la parte del martes 8 de febrero. Se titula "No queda más sacrificio por los pecados". Bueno, esto es tremendo. La lección nos dice que la advertencia de Hebreos 6, del 4 al 6, es similar a la de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Sí. ¿Sabes? Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón de los pecados. Ahora, Nessie, ¿qué te parece si leemos Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 29? Okay. Y veamos de qué tres maneras describe el autor el pecado para el cual no hay perdón. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado e hiciere afrente al Espíritu de gracia? La flexión del verbo en el griego que se usa aquí indica continuar pecando voluntariamente. Tremendo. Wow. No se está haciendo referencia a hechos pecaminosos aislados, sino a la actitud mental que prevalece cuando alguien deliberadamente renuncia a Cristo, rechaza la salvación y desprecia al Espíritu Santo. Esto es tremendo, Nessie. Es cierto, Omar. En los versículos que leímos, vemos las 3 expresiones bien delineadas para el pecado que no tiene perdón, hermanos. Número 1 dice, el que pisoteare al Hijo de Dios. Esto es rechazar el gobierno de Jesús. Número 2, profanar la sangre del pacto. Esto es rechazar el sacrificio de Jesús. Y número 3, insultar o hacer afrenta al Espíritu de gracia. Implica que el apóstata ha respondido con un insulto a la oferta de gracia de Dios. Esto es tremendo porque podemos ver el ejemplo de Saúl. Así lo es. De Judas. En esa situación, el apóstata está en una posición indefendible. Muy cierto, Omar. Ha pecado deliberada, persistente y desafiantemente. Es una reversión voluntaria de su decisión anterior de aceptar la salvación de Cristo Jesús. Sí lo es. Judas fue un ejemplo. Al principio él aceptó a Cristo. Yo creo que él lo amaba a Cristo. Cierto. Una apostasía premeditada conduce al pecado imperdonable.
Wow. un estado continuo de rebeldía contra Dios. Una de esas apostasías, sí, es aceptar la marca de la bestia. Muy cierto. Es un pecado imperdonable. Ahora, todos los pecadores estamos en rebeldía contra Dios. Cierto. Pero Pablo lo explicó a los atenienses. Dios tiene en cuenta la ignorancia de las personas. Muy importante. Hasta que reciben el conocimiento de la verdad. Sí. Hechos 17, versículo 30. Así es. Dios no hace responsables a los hombres por las tinieblas en que viven antes de que la luz brille en sus corazones. Wow. Por eso digo, cuando estoy en campaña, ustedes desde hoy día ya saben lo que es la inmortalidad del alma. Muy cierto. Ya saben cuál es el día del Señor. Ahora serán responsables por lo que han conocido. Entrégate al Maestro. Wow. Dios ama a los pecadores y desea salvarlos, pero cuando llega la luz y los hombres prefieren las tinieblas, se condenan a sí mismos delante de Dios. Y no queda más sacrificio por sus pecados. Muy cierto. Las personas así definidas están plenamente conscientes de los resultados de esa elección que han hecho en sí. Qué triste, Omar. En el Antiguo Testamento, la muerte era el castigo más severo bajo la ley de Moisés, pues les quitaba la vida. Pero, aquí dice en el versículo, el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor en el último día, privará a los desobedientes de la vida eterna. Recordemos esto, hermanos. Habrá una resurrección luego de la primera muerte, pero no habrá resurrección después de la segunda. Entonces la segunda muerte será mayor castigo, como dice el versículo. El que rechaza deliberadamente el amor de Dios no aprecia el valor supremo del don divino. El rechazo persistente a las insinuaciones del Espíritu Santo refleja un desprecio constante a la gracia de Cristo. No podemos seguir pecando deliberadamente y pensar que no experimentaremos las consecuencias, hermanos. Esto me hace recordar, a Carlos. Lo conocí en Nueva York y le hice repetidos llamados a este joven para que se entregara a Jesús. Tuve semanas de oración para los jóvenes, tuve campañas. Yo un ministro joven en ese entonces, y él ya había sido bautizado en el pasado, pero estaba enfriándose demasiado. Estaba jugando con la vida eterna. Resulta que se fue de la casa, sus 17 años, se fue y decidió él llevar su propia vida. Se juntó con una chica que no era la novia que él debiera haber buscado, porque era la novia de un jefe de una pandilla. Termino diciendo, el padre mandó detectives, mandó a todo el mundo a buscarlo, y lo encontraron muerto sobre una camada de nieve en el mes de febrero en Nueva York. Había sido apuñalado 5 veces y un tiro a la cabeza. Él tuvo todas las oportunidades. Lo mismo te digo a ti. Sabes, Nesí, este joven tuvo todas las oportunidades y siempre me rechazaba, se reía y decía, yo sé lo que hago. Y entonces lo que está diciendo Hebreos es patético, se cumplió en la vida de Carlos. Qué triste, Omar. Es lo que leímos, hermanos. Hebreos 6, del 4 al 6, puede ser un mensaje muy desalentador para los que alguna vez han experimentado la gracia salvadora de Dios, pero luego han vuelto a caer en pecado. Sin embargo, la apostasía mencionada aquí está relacionada con un rechazo total de Jesús. Como cuando los sacerdotes y las multitudes pidieron que crucificaran a Cristo, cuando hubo humillación pública de los que se burlaban y abofeteaban a Jesús. Esa apostasía no es solo caer en pecado, sino que es un rechazo muy intencional. Así es.
De hecho, la palabra que se usa apostasía en el griego para pesontas, solo se usa esta vez en el Nuevo Testamento y se relaciona con el abandono voluntario de una relación, una caída consciente en el camino equivocado. Nadie con una actitud tan despectiva se arrepentiría ni pediría perdón. Ay, Omar, la lección de este día, hermanos, es muy punzante y sacude nuestro ser. Pero algo bueno viene en el próximo estudio, Omar, el estudio del día miércoles. Así es. Hay esperanza para el que busca el perdón de Dios, hermanos. Así que, bueno, vamos, Omar, a pasar al repaso de la lección del próximo día, pero tomaremos primero un corto receso. Volvemos enseguida. Gracias por estudiar la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Hemos visto puntos muy, pero muy duros, sí, Omar, en este libro de los Hebreos. Pero ahora llegamos a una parte más positiva. Pasemos entonces al día miércoles 9 de febrero titulado Cosas Mejores. Para hablar sobre esas cosas mejores tenemos que irnos a la fuente, a Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12. Y comienza diciendo: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El apóstol Pablo pronunció palabras de advertencia y admonición para sus lectores en los primeros versículos de Hebreos capítulo 6. Cierto. Ahora los consuela. Explica que él sabe que ellos no tienen la intención de rechazar la invitación de Dios. Así es. Pero deben ser amonestados, pues están en peligro de ir a la deriva, de no prestar atención a lo que han oído. Corren el peligro de repetir el error del antiguo Israel. Muy cierto, Omar. No han progresado ni crecido satisfactoriamente, sino que aún son niños cuando ya debieran ser adultos. En resumen, les está diciendo que están en peligro de perder la vida eterna. Sin embargo, suaviza esto un poco diciéndoles que está persuadido de cosas mejores. Esto es muy interesante, pues Pablo menciona los aspectos positivos de los creyentes. ¿Cómo cuáles? Número 1, su obra de amor hacia Dios. Y número 2, su servicio hacia los santos. Y el apóstol recurre a la justicia y equidad divinas. Dios no olvida ningún acto de bondad, por pequeñito que sea. Todo se registra y todo se tomará en cuenta en el día del juicio. No se olvida ni siquiera del que ofrece un vaso de agua fría, como dice Mateo 10:42, ni tampoco toda lágrima de dolor o simpatía, como se registra en Salmo 56:8. Ahora, Pablo es muy claro en explicar que no importa cuán bueno sea el comienzo, será sin valor, a menos que se continúe hasta el fin. La promesa de Dios es que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice Filipenses 1:6. Son muchos los que comienzan, pero no terminan. Esto es muy relevante, muy cierto.
El seguir a Cristo es para muchos algo circunstancial, que puede cultivarse perezosamente. No ocupa el primer lugar en las actividades, personales, sino está cerca del fin de la lista. Todo lo que queremos para nosotros debe hacerse primero y Dios puede tener lo que queda, las sobras. Wow. Esta conducta debe ser invertida. Y Hebreos 6, capítulo 6, versículo 12, advierte contra volvernos perezosos o lentos. Cierto. Eso caracteriza a aquellos que no maduran y están en peligro de, alejarse. Ay, ay, ay. La esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales de la fe, aunque muchos pensamos que así es, sino mediante la fe expresada en los actos de amor, de caridad. Una religión práctica. Además, la lección trae a relucir el consejo de Pablo de imitar a los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Muy cierto. Tremendo. Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al 15, presenta a Abraham como un ejemplo de alguien que por medio de la fe y la paciencia heredó las promesas que Dios había hecho. A pesar de todos sus errores. A pesar de todas las mentiras y todas las intrigas que él fue parte. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, la fe, la paciencia y la observancia de los mandamientos son características de los santos de los últimos días. Esto es relevante en sí. Claro. El libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis se complementan. Así es, Omar. Fe, paciencia, guardar los mandamientos de Dios, ser fiel hasta el fin y crecer. No en fiel Cristo. De acuerdo a las circunstancias, en todo tiempo. Claro que sí. Y crecer en Cristo, Omar. Claro. No mantenernos como niñitos cuando recién entramos a la iglesia y empezamos con esos estudios sencillos de la Biblia. No, sino que ir profundizando. Y creciendo. Creciendo en nuestro estudio, ¿no es cierto?, para compenetrarnos más en aquello que Cristo hizo por nosotros, para compenetrarnos y entender el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Y termina el estudio de este día diciendo, a veces tenemos que dar palabras de advertencia a nuestros seres queridos. Y nos pregunta, ¿qué podemos aprender del apóstol con respecto a advertir y animar a los demás? Ay, Omar, a veces usamos palabras demasiado fuertes hacia nuestros seres queridos. No. Hacia nuestros amigos. Si nos entra el zapato, lo ponemos. Bueno, leo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, donde dice así, cada momento está cargado de consecuencias eternas. Hemos de ser soldados de emergencia, listos para entrar en acción. La oportunidad que se nos ofrece hoy de hablar a algún alma necesitada de la palabra de vida puede no volver jamás. Puede ser que Dios diga a esta persona, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y a causa de nuestra negligencia no se halle lista. En el gran día del juicio, ¿cómo rendiremos cuenta de ello a Dios? La vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos temporales o terrenos, en un tráfago de cuidados y ansiedades por las cosas que no son sino un átomo en comparación con las del interés eterno. Ay, Omar, que Dios nos ayude a no ser ociosos con nuestra devoción, con nuestra testificación. Debemos ser diligentes en la obra del Señor. Entonces, Omar, ¿qué te parece si pasamos al estudio del jueves 10 de febrero? Se titula Jesús, el ancla del alma. Oh, tremendo. Volvemos al título principal. Así es. Pablo culmina su advertencia contra la apostasía, con una hermosa exposición de seguridad en Cristo. Amén. Y tenemos que volver al libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 17 al 18, donde explica cómo Dios nos garantiza esas promesas que nos ha hecho. Amén.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Saben así? Existen dos cosas inmutables. La promesa de Dios y su juramento. Amén. La promesa de Dios y su juramento. Cierto. La palabra de Dios es intrínsecamente inalterable. Es cierto, Omar. O sea, no puede cambiar. Dios confirmó su juramento y este es irrevocable. Las nuevas generaciones quieren revocar los juramentos de Dios porque son anticuados, son de la otra era, no se aplican hoy en día y quieren siempre buscar una razón para revocarlos o amoldarlos a la conveniencia. Y yo creo que amoldarlos, más bien cambiarlos un poquito para que esté más de acuerdo con nuestro modo de pensar. no podemos hacer eso. Dios Ahora, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Incambiable. Y con seguridad, hermanos, Dios cumple su palabra. Así es. La esperanza de la salvación está disponible y todos podemos aferrarnos a ella. Y además de su palabra, de ser justa y de cumplirla, el juramento de Dios nos garantiza sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra. O sea, la presencia misma de Jesús ante el Padre Celestial es el ancla del alma que se sujeta al trono de Dios. El honor del gobierno de Dios está fijo. ¿Fijo a qué? Al cumplimiento de las promesas divinas. Ahora, Omar, vamos a tocar un poquito este tema controversial. Es un fenómeno bastante común en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que los jovencitos se bauticen a una temprana edad, ¿no? Su experiencia con Cristo es inicialmente auténtica, sincera, pero a veces, cuando son mayores y empiezan a asistir a la universidad, etcétera, su fe como que se debilita. Algunos abandonan la iglesia y deambulan por la vida hasta que en algún momento, ante una crisis, regresan a la iglesia. La pregunta es, ¿cómo debemos actuar con un ex miembro que vuelve a la iglesia? Bueno, primero te quiero decir, no podemos prohibirle a un jovencito el bautismo porque después jamás lo quieren hacer. De ninguna manera. La semilla siempre queda sembrada y la voz del Espíritu Santo, aunque se aparte del camino, lo va a seguir molestando. Así es. Eso tristemente sucede con muchos adultos también. Claro, no solamente con los jovencitos. Claro, es importante advertir y exhortar como lo hizo Pablo. Claro que sí. Para prevenir la apostasía en nuestras iglesias debemos hacerlo de esa manera. Pero al mismo tiempo, al ver que un ex miembro regresa a Dios, debe haber alegría como el hijo pródigo. Amén. Debemos recordar algo importante. Cuando esa persona demuestra una actitud de humilde arrepentimiento, el perdón siempre es posible. Gloria a y Dios. la iglesia no puede ser dogmática en ese momento porque el padre aceptó al hijo pródigo, aunque el otro hijo se portó mejor con él. Pero el padre lo abrazó, le volvió a dar un abrigo y herencia. El abogado Jesucristo está dispuesto a renovar el alma arrepentida y darle otra oportunidad. Así es. Así que debemos en oración dar la bienvenida a esa persona y alentarla a seguir en los pasos de Jesús. Amén. No seamos así cuadrados. Encerrarnos. Debemos amar al pecador arrepentido. Y recordemos siempre, como tú lo mencionas muchas veces, la cinta de medir de Dios es diferente. Muy diferente. Lo fue con David, el asesino y el adúltero. Lo fue con multitud
multitud de patriarcas como Moisés, que asesinó a un egipcio. Estimados, Elías era un hombre de pasiones como las nuestras. Así es, Omar. Entonces, hermanos, como dijo Pablo, debemos exhortar, pero también alentar. La esencia del estudio de esta semana es, ¿para qué sirve un ancla? Para evitar que estemos a la deriva y evadir la destrucción. Nuestra esperanza en Jesús es para impedir que nos desviemos de la verdad de Dios, para evitar que naufraguemos en los arrecifes de la incredulidad, de la desesperación. Esta esperanza es verdaderamente sólida, hermanos. Es la esperanza que está anclada a la roca que no se mueve, a la roca que es Cristo Jesús. Amén. Esta esperanza, hermanos, se basa en la naturaleza inmutable de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. El comentario bíblico de Albert Barnes comenta sobre el ancla de Hebreos 6:19 en forma precisa. La esperanza logra para el alma lo mismo que un ancla hace para un barco. Lo hace rápido y seguro. Un ancla preserva un barco cuando las olas golpean y sopla el viento. El barco estará a salvo y el marino no correrá ningún peligro. Así con el alma del cristiano. En las tempestades y pruebas de la vida, su mente está en calma mientras su esperanza en el cielo sea firme. Entonces estamos completamente agradecidos a Dios por esta gran bendición. Vamos a intentar concluir con estas citas del Espíritu de Profecía. Consejos para Maestros dice lo siguiente: Cristo es el centro de toda verdadera doctrina. Toda religión verdadera se halla en su palabra. Él es aquel en quien se encuentran nuestras esperanzas de vida eterna. Y el que aprende de él halla ancla segura. Y el libro Dios nos cuida menciona: oh, cuán precioso es Jesús para el alma que confía en él. Pero muchos caminan en tinieblas porque entierran su fe en las sombras de Satanás. Nunca, ni por un instante, debemos permitir que Satanás piense que su poder para afligir y mortificar es mayor que el poder de Cristo para sostener y fortalecer. Fiel es el que prometió. Nunca abandonará al alma que se entrega plenamente a él. Fuimos bendecidos con el estudio de esta lección, de verdad que sí. Amén, gloria a Dios. Jesús es el ancla de nuestra alma. Amén. Y es nuestro fiel Salvador, nuestro sumo sacerdote. Así es. En los días oscuros, cuando todo parezca lúgubre, no debemos temer. No. Dios está obrando su divina voluntad, haciendo bien todas las cosas y cumpliendo sus promesas. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, prosigamos con fe en nuestro caminar con Cristo. Amén. Así contemplamos el repaso de esta semana. Nosotros así lo hemos visto. Pero volvemos a extenderte una invitación muy especial. ¿Cuál es, Nessie? Bueno, en la próxima semana, Omar, vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos. Pero como que vamos a dar un repaso, ¿no es cierto?, un poquitito, explicando, el título es Jesús, el mediador del nuevo pacto. O sea que vamos a estar repasando lo que es el antiguo pacto, el nuevo pacto, pero en una forma diferente, claro. ¿No es cierto? Hermanos, recuerden compartir estos repasos de la lección de la escuela sabática con sus seres queridos, con sus familiares, sus amigos, para que ellos también sean bendecidos, ¿no es cierto, Omar? ¿Sabes, Nessie? Estamos tan contentos con todos los que se unen en el estudio de la lección. Ustedes de verdad son parte de la familia de la Voz de la Esperanza. Gracias. Hemos recibido cartas preciosas con milagros, agradecimientos. Testimonios y preciosos. También algunas cartas que quiero referirme y algunas llamadas
las personas lo hacen con sinceridad, pidiendo que tú y yo vayamos a visitarlos a sus casas. Pero, estimados, nuestras oficinas están lejos a veces de tu casa por miles de millas o kilómetros. No podemos. Algunas cartas, algunas personas se han molestado porque no podemos ir a visitarlos. No. Creen que estamos a la vuelta de la esquina. Pero nosotros estamos dispuestos a pasar tu nombre a un pastor para que te visite. Amén. Y es nuestra sincera oración de que tú puedas alcanzar la paz en tu corazón. Gloria y seguiremos orando por tu necesidad. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.